Nuestro Señor Jesucristo habló a gente de campo, pero también nos habló a todos los que llegamos a vivir después de esa generación que tuvo la dicha de ver en presencia a nuestro Señor. Así que hasta nosotros nos llegan sus palabras, nos llegan sus parábolas. Y también, pues aunque no somos gente de campo, sino gente de ciudad, pues también vamos a entender claramente el mensaje de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que nos dice? El buen pastor conoce a sus ovejas, las alimenta, da la vida por ellas. 3 cosas hace el buen pastor. Queridos fieles, eso dice Jesucristo y lo cumple cabalmente. Yo soy el buen pastor, que conoce por dentro y por fuera cada alma. Conoce sus heridas y sus cicatrices, conoce sus triunfos y sus planes, su situación y su tendencia. Pero además de conocer a cada una de nuestras almas, no se queda allí, sino que también nos alimenta. ¿Y de qué manera nos alimenta? Pues de diferentes formas. Con su palabra que tiene vida eterna, dijo San Pedro. Cuando hubo un momento en que querían los apóstoles dudaban de seguir a nuestro Señor, porque decían algunos, dura es esta doctrina. Nuestro Señor, al mencionar pues muchas cosas de verdades eternas, de la caridad con el prójimo, de perdonar las injurias, de amar al prójimo como nosotros mismos por amor a Dios, de no nomás el 6.º mandamiento, sino también el 9.º, no nomás aquel otro mandamiento de no hurtarás, sino también el de no codiciarás. Pues, ¿qué decían las gentes que lo escuchaban? Dura es esta doctrina, y se alejaron de nuestro Señor, no solamente la gente del pueblo, sino también parte de sus discípulos, y los apóstoles estaban dudando en dejarlo, pero se adelanta San Pedro y les dice, Señor, ¿a quién iremos si tú solamente tienes palabras de vida eterna? Así que nos alimenta con su palabra que tiene vida eterna sus palabras. Nos alimenta con su doctrina perenne que dejó en la Iglesia Católica. La Iglesia que sigue siendo fiel a las enseñanzas de nuestro Señor, a las enseñanzas que nos ha dejado en los legítimos pontífices, desde San Pedro hasta Pío XII, que hasta ahorita llevamos contados 260, con sus 20 concilios ecuménicos, con toda la doctrina que han dejado los doctores de la Iglesia. Nos alimenta con sus inspiraciones y con sus sacramentos. Dentro de los sacramentos está el Santísimo Sacramento, que en nosotros pues nos da la gracia, nos aumenta la gracia. Pero en este Santísimo Sacramento se queda Él mismo, que es el autor de la gracia, el autor de todos los sacramentos, y se da a nosotros no nomás la gracia, sino también se da Él mismo a nosotros en la Sagrada Eucaristía. ¿Cuán pocos son los que aprecian esta fineza de su amor? Y por eso, ¿cuán pocos son los que lo reciben con frecuencia en la Sagrada Comunión? Finalmente, da su vida por sus ovejas. El buen pastor, que es Jesucristo por antonomasia, da su vida por sus ovejas. Una vez la dio en el monte Calvario, pero el exceso de su amor hacia nosotros llegó a hacer esto de continuar su sacrificio diariamente en el monte de nuestros altares. En el santo sacrificio de la misa se renueva, continúa el sacrificio de Cristo por nosotros a su eterno Padre. De mi parte les digo, yo quiero ser un buen pastor, quiero ser como Jesucristo,
Pero reconozco que tengo pues mis limitaciones, mis defectos. Además, tengo una mediocridad y tibieza. Lo bueno es que lo puse en mis propósitos de este año, 1 de enero de 2020, ¿no? Propósitos de año nuevo, de arrancar esa mediocridad, esa tibieza que tengo en mi vida sacerdotal. Después de 20 años de sacerdocio, pues ya era hora, ¿no? Pues ahí está el compromiso público que les hago y les pido también, por supuesto, sus oraciones para cumplirlo. Y así, pues, ayudado de la gracia de Dios, ayudado de sus oraciones, pues claro que tengo la confianza de lograrlo. Para esto, pues habrá algunas cosas que a algunas personas les parezca exagerado, pero no voy a tomar en cuenta mucho eso porque voy a hacer como, aquí les va la comparación. Aquellas personas que hacen ejercicio, que son deportistas, pero hay otras que son de alto rendimiento. Para llegar a ese grado, pues tienen que sacrificarse más en las dietas, en la sesión de ejercicio, en no desvelarse, muchas cosas que hacen los deportistas de alto rendimiento. Y por eso despegan de la mayoría de los que hacen deporte o son simplemente deportistas. Y así de entre los fieles, pues unos comprenderán, otros pues lo verán raro o exagerado. Y a otros dicen, pues me vale. Pues desgraciadamente de todo tenemos, de todo hay en la viña del Señor, como dice el dicho. Pero ahí está ese compromiso público, para que así haya un doble esfuerzo de mi parte, una doble presión, para que no sea pues solamente algo privado, sino que lleguen a ver ustedes y a sentir esa diferencia, que esto pues va con todo para que sea mayor gloria de Dios, para salvación de las almas y de mi propia salvación, por supuesto. Jesucristo conoce a todos. Una de las cualidades del buen pastor, dijimos que el buen pastor conoce a sus ovejas. ¿Qué pasa con Jesucristo? Como Jesucristo es Dios, pues puede conocer a los 7.594 millones de personas que vivimos actualmente en el mundo. Bueno, pues ya son un poco menos según lo que han estado diciendo los medios, que se han muerto mucha gente, pues ya son un poquito menos de esos 7.000 millones de personas. El caso es que conoce a todos, a cada uno de los que vivimos en el mundo actualmente, y si a los 7.000 millones de personas nos ponemos a rezar, o sea, hablar con Dios en nuestra oración, pues resulta de que Él va a escuchar clara y distintamente nuestras plegarias, cosa que no nos sucede con estos otros pastores que ha dejado en su lugar, estos anticristos, que somos los sacerdotes y los obispos, que dejó nuestro Señor para que estuviéramos aquí visiblemente en su lugar. Y en su lugar conociéramos a las ovejas, las alimentáramos y diéramos la vida por ellos. Pues vamos a hacer las cosas pues dentro de nuestro radio de acción, dentro de nuestras limitaciones humanas que tenemos. Y así de esa manera pues vamos a tratar de atender pues a los que podamos dentro de esas limitaciones, tratando de que haya lo mejor posible esa comprensión en lo que platiquemos cuando se acercan a tratar algún problema, alguna situación familiar o personal, ya sea en la confesión, ya sea pues de manera privada. Estos antes Cristos que somos los sacerdotes, hablamos y escuchamos a todos los que están a nuestro cargo con esas limitaciones humanas. Cada día pedimos a Dios nos dé más comprensión, más sabiduría, más paciencia, más prudencia para guiar, para apoyar, para consolar y aconsejar a quienes están a nuestro cargo, que son todos ustedes.
Una segunda cosa que hace el buen pastor es que las alimenta con su palabra, con su doctrina e inspiraciones y sacramentos. Jesucristo, los sacerdotes y los obispos legítimamente consagrados, ofrecemos a los fieles alimento. ¿Y qué tipo de alimento? ¿Alimento chatarra, alimento basura o alimento sano y que nutre? Pues ahí está la comparación. El alimento que ofrecemos es como una manzana, la manzana de la doctrina. Hay quienes han afirmado que nosotros, los sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal Trento, no somos católicos. Pero los invito a que juzguen por sí mismos. Si nosotros seguimos los decretos, las encíclicas, el Código de Derecho Canónico, seguimos todas las enseñanzas de los 260 papas que ha habido en la historia de la Iglesia, ¿seremos católicos? Si seguimos las enseñanzas y decretos de los 20 concilios legítimos que ha habido en la Iglesia, donde se han condenado herejías y se han aprobado la recta doctrina, ¿seremos católicos? Si seguimos la doctrina que enseñan los doctores de la Iglesia, como un San Alfonso de Ligorio, un Santo Tomás de Aquino, un San Agustín, un San Bernardo y otros muchos más, ¿seremos católicos? Por eso digo que ofrecemos una manzana pura y sin mancha, fruto del árbol plantado por Jesucristo, la verdadera Iglesia católica. Los sermones van nutridos de esta sana doctrina, que en verdad nutre a las almas. ¿Qué pasa con los modernistas, los que están inficionados con la herejía del modernismo? Ofrecen una manzana que podemos decir tiene un 90% de podrido, con la pudrición o corrupción de las doctrinas del relativismo moral, del antropocentrismo, del falso ecumenismo, que son de las cosas que les señalamos y que por eso están mal. ¿Y quiénes los avalan? Un conciliábulo, 6 antipapas, teólogos de la liberación, teólogos del VAR y de otras teologías extrañas que me ha tocado ver las noticias y se me hacen pues aberraciones. Y también ofrecen comida chatarra, además de manzanas con ese porcentaje de podrido. O sea, que no nutre las almas, cuando en sus sermones platican de política, de chistes y hasta de novelas. Así como lo oyen, de todo se oye, menos de doctrina que en verdad edifique y nutra a las almas. En la parte de los protestantes, ¿qué pasa con ellos? Ofrecen puras manzanas envenenadas. ¿Y cuál es el veneno? Pues de la libre interpretación de la Biblia. Cada quien va a sacar lo que cree que le inspira el Espíritu Santo. Y también con el veneno de la negación de verdades sobrenaturales, como de la Santísima Virgen María, como hasta de negar la persona divina del Espíritu Santo o del mismo Jesucristo. Por último, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Los sacerdotes y obispos estamos dispuestos a morir por ustedes, pero no siempre, no todos los días se da la ocasión de hacer esto, de la oportunidad de renunciar a la propia vida con tal de que ustedes vivan. Lo que sí se da ocasión todos los días es de practicar los consejos del Evangelio, de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Y de esta manera, todos los días damos la vida por ustedes, porque hemos renunciado a casarnos. ¿Para qué? Pues para poder atender a ustedes. En cierta ocasión iba una viejecita a platicar con San Francisco de Sales y le decía, yo no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica por esto. Ya le decía sus argumentos y ya le explicaba con mucha paciencia, con mucha caridad a aquel santo obispo. Mire, pero es que esto y aquello. Al siguiente día iba con otra inconformidad aquella ancianita.
pero es que yo no estoy de acuerdo con esto otro. Y le explicaba esa otra situación porque estaba mal lo que ella decía. Y la corregía fraternalmente. Le decía la verdadera doctrina de esa situación, de las indulgencias o de la Santa Misa, o de por qué debemos de venerar a los santos, por qué podemos venerar a los santos, etcétera. Así que finalmente llega un día aquella ancianita y le dice, bueno, pues está bien, pues todo lo que me ha dicho, pero hay una cosa en que no estoy de acuerdo. ¿En qué? En de que ustedes, ¿por qué no se casan? Y le dice, ya para terminar, aquel santo obispo, mire señora, si yo estuviera casado, no tendría tiempo de platicar con usted. Y así se convenció la señora y se fue muy, muy satisfecha. Los que nos hemos consagrado a ser ante el Cristo renunciamos a tener cosas propias. Lo que usamos en la iglesia no nos pertenece, sino que pertenece a la iglesia. Nosotros somos como los administradores. Para que me comprendan mejor, piensen en aquellos trabajadores que les dan un carro en su empresa. ¿Qué hacen los trabajadores? Pues lo usan, se van a su casa, van al mandado en ese carro. Aunque pasen 5 o 10 años usando ese carro, ellos saben que ese carro no les pertenece. Pues así también aquí todo lo que hay en la iglesia no nos pertenece, nosotros somos los administradores de todo lo que hay y tratamos de cuidarlo, de mejorarlo, de darle su mantenimiento. Los que nos hemos consagrado a ser ante el Cristo renunciamos a casarnos y tener hijos biológicos, pero ese voto de castidad nos ha dado una paternidad espiritual y nos han nacido 500 hijos espirituales. Hay personas que, no sé, no conocen más que los hijos biológicos. Una vez me tocó que estaba en la escuela de acólitos, fui por unos 4 acólitos que estaban en una escuela y los otros compañeros de aquellos niños, como decían, oían que me decían padre para acá, que padre para allá, pues dijeron los niños, los 4 son sus hijos. Y les dije yo, estos 4 y 500 más. Ya se imaginarán ustedes los ojotes que pusieron los niños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no conocían más que los hijos biológicos. Pero también están los hijos espirituales. Y el voto de castidad nos ha dado una paternidad espiritual y nos han nacido más de 4 y más de 500 hijos espirituales. Los que nos hemos consagrado a ser antes Cristos, otros Cristos, renunciamos a tener voluntad propia por ese voto de obediencia al obispo. Si así nos manda que ahora nos hagamos cargo de otra iglesia, pues nos vamos a la otra iglesia. Y lo hacemos así, lo obedecemos. Si ahora nos manda que fundemos una cofradía, pues fundamos esa cofradía cumpliendo la voluntad de Dios por medio de nuestros superiores legítimos. En este día en que la iglesia conmemora esta parte del Evangelio del Buen Pastor, saquemos ese propósito de este día y de toda la semana de rezar por las vocaciones sacerdotales. A mí me conviene que ustedes recen por las vocaciones, porque está en juego mi salvación. A ustedes les conviene rezar también por las vocaciones, porque al tener mejores sacerdotes les van a ayudar a ser mejores familias, a ser mejores personas y a alcanzar el cielo todos juntos. Finalmente, a Dios le conviene que recen por las vocaciones, porque así ayudan a tener mejores sacerdotes y a tener en el mundo más y mejores sacerdotes, pues más y mejores familias también se van a tener, más y mejores católicos practicantes. Y así es como se va a extender el reino de Cristo en la tierra. Y lograrán más almas dar gloria a Dios cuando alcancen el reino de los cielos. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.